Saludos a todos los inscritos y participantes en el diplomado sobre vida y obra del libertador Simón Bolívar. Nos corresponde en esta oportunidad referirnos a la clase número 4 del tercer módulo. A grandes rasgos vamos a hablar de la campaña de Guayana y de el nacimiento de lo que conocemos como la República de Colombia, la República Radical. Hasta el año 1817, la Guerra Nacional de Independencia había funcionado, con el perdón de la figura, como una especie de montaña rusa, con grandes ascensos, producto de los fulgurantes triunfos y de los momentos memorables vividos y obtenidos por la causa republicana. Pero al mismo tiempo había sufrido grandes caídas, producto de derrotas muy dolorosas. A partir del año 17, con la campaña de Guayana, diseñada y ejecutada por el general en jefe Manuel Carlos Piar y aprobada por el libertador, el escenario político, militar, económico, estratégico cambia totalmente. El inmenso sur, estamos hablando de la tercera parte del país, donde existían grandes recursos, ganadería, cultivos, explotación forestal, habían sido el granero de la causa realista y el gran soporte. Eso explica el conflicto que hubo en el año 10 por la posesión de Guayana. El sur prácticamente era controlado por las misiones, todo el sur del Orinoco. Estamos hablando de los estados Amazonas, Bolívar y del Tamacuro. Esta visualización conduce a un replanteamiento estratégico. Y después de la batalla del Juncal, el ejército patriota avanza con un gran conocimiento del terreno hacia el occidente del actual Estado Bolívar. Y organizando fundamentalmente las tropas que se habían mantenido en resistencia desde el año 10, avanza hacia lo que hoy conocemos como Ciudad Bolívar, que se llamaba Angostura, y hacia lo que conocemos como los castillos de Guayana, que se llama Angostura la Vieja. Estos puntos habían sido fortalecidos por los realistas y fueron prácticamente inexpugnables. Esto hace que el general Piar se desplace hacia las Misiones. Eran aproximadamente 40 pueblos de Misiones
donde descansaba la base económica del poderío realista. Recordemos que estamos hablando del año 17, tenemos 2 años de presencia del carnicero de Cartagena sobre el territorio suramericano, específicamente lo que hoy en día es Colombia, y en aquel momento era el Nuevo Reino de Granada, y posteriormente sobre Venezuela. Se desarrolla la toma de posesión de los poblados indígenas, de las misiones indígenas, dominados fundamentalmente por los misioneros que habían constituido allí una especie de régimen de esclavización. Piar libera a los aborígenes y por primera vez estos se incorporan a la causa patriota. Se desarrollan los acontecimientos de acuerdo a lo planificado, un ejército muy disciplinado, muy organizado, como fue reconocido por el Libertador en los primeros días de abril en entrevista realizada con el general Piar, y este ejército se mueve hacia la sabana de Chirica. Allí se da el 11 de abril la batalla clave para el futuro de la guerra de independencia. A partir de la batalla de San Félix, salvo los puntos de Angostura y Guayana la Vieja, el resto del territorio y toda su enorme riqueza queda en manos de los patriotas. Y además quedan en posesión de la inmensa autopista fluvial que representa el Orinoco, que le permite empezar a intercambiar productos agrícolas, productos de ganadería, productos forestales con el exterior. Y por primera vez el Libertador concibe el traslado de la capital del país a Angostura. Se traslada el poder público nacional hacia Angostura. Es bueno decir que ni de la Primera República ni de la Segunda República, que fue más bien un ensayo militar y político, no quedaban vestigios. Esto hace que el Libertador conciba una estrategia totalmente inesperada por parte del enemigo, y al mismo tiempo conduce a los realistas a incurrir en una serie de errores que a la larga los llevarán a la derrota definitiva unos 4 años después. El gobierno se traslada a Angostura y Bolívar visionariamente concibe convocar el Congreso de Angostura. Este Congreso, como sabemos, se instala el 15 de febrero de 1819. 30 diputados de la porción sur oriental de Venezuela y los de la provincia del Casanare, porque el resto del territorio estaba en manos de los realistas. Bolívar concibe el Congreso de Angostura y al mismo tiempo logra la incorporación de los
llaneros que permanecían prácticamente imbatibles en las inmensidades de la llanura mediterránea venezolana. Estos dos acontecimientos van a definir cualitativamente la Guerra Nacional de Independencia. El Congreso se instala y para nosotros lo memorable es la frase con la que el Libertador lo inaugura. Dichoso el ciudadano que bajo el mando de las armas es capaz de convocar la soberanía popular. Soberanía popular, eje central de la actuación del gobierno republicano. El Congreso de Angostura designa, de acuerdo a lo señalado por el Libertador en su discurso que incluye un proyecto de constitución, un ejecutivo, pero a diferencia del que había ocurrido en la primera constituyente de 1811, este será un ejecutivo fuerte, integrado por un presidente y un vicepresidente. Además, tendrá un legislativo bicameral de senadores y representantes y tendrá un poder legislativo. Hasta aquí está el Libertador aplicando las tesis de Montesquieu, pero va más allá. Propone una presidencia vitalicia para fortalecer el poder central. Propone un Senado hereditario, de manera que quienes aspirasen a dirigir las instancias legislativas estuviesen suficientemente preparados y capacitados desde un comienzo. Y propone algo cuya vigencia para nosotros continúa planteada cada día con más fuerza. Propone el poder moral. Como educadores de aula que somos, queremos destacar esta instancia, porque era el poder que se encargaría de preparar a los futuros ciudadanos para que vivieran en democracia, lo que hasta el momento no se había logrado. ¿Por qué decimos esto? Porque se insiste mucho en que la Guerra Nacional de Independencia se inspira en los ideales de la Revolución Francesa. Parcialmente eso es verdad, pero igual que aquella gran revolución burguesa, también defiende el derecho de propiedad y el derecho de seguridad. El Congreso de Angostura se estructura a partir de 4 ejes fundamentales. En primer lugar, consolidar el poder político. En segundo lugar, dar la imagen de estabilidad política al exterior, lo cual se logra y hay suficientes indicadores para demostrarlo. En tercer lugar, se busca consolidar el país a partir de una economía próspera, lo que se logrará en la medida que se vaya controlando mejor el territorio. Y en cuarto lugar, consolidar el poder político, que se logrará en la medida que el Libertador imponga por la vía de las ejecutorias su poder militar y político. Instalado el Congreso, reunido en plenaria 30 diputados, que fueron los que asistieron, aprueban
las tres primeras instancias, es decir, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, pero no aprueban ni la presidencia vitalicia, ni el poder moral, ni el Senado hereditario. Esto nos parece una deuda. Hecha esta postulación, se aprueba la Constitución, nuestra segunda Constitución en la vida republicana, y Bolívar pide permiso al Congreso, se dirige a desarrollar la gran campaña de Nueva Granada, que incluye el paso de los Andes y que sorprende a los realistas, y con una actuación militar fulgurante logra la batalla de Boyacá, un triunfo aplastante que hizo que el virrey saliera disfrazado de la antigua Santa Fe de Bogotá. Lograda la independencia de la Nueva Granada, Bolívar, a marcha forzada, luego de permanecer unos 40 días en Bogotá, regresa a Angostura para consolidar, para proponer, en primer lugar ante el Congreso, la creación de la República de Colombia, y en segundo lugar, obtenido el voto favorable por parte del Congreso, obtener la consolidación de la República de Colombia, muy mal llamada Gran Colombia. Queremos decir que no existe un documento oficial en el cual se hable de la Gran Colombia. Bolívar crea, el Congreso de Angostura aprueba la República de Colombia en 1819, por cierto, el 17 de diciembre, fecha que debemos celebrar como la expresión de la consolidación del gran proyecto unionista de Simón Bolívar, que había expresado desde sus primeros momentos. A los seguidores de este canal nos gustaría invitarlos a que estudiaran con atención la vida de Simón Bolívar. Hoy, en pleno siglo XXI, voy a decirlo con el riesgo que me digan exagerado, las tesis de Simón Bolívar están en este momento en plena vigencia, no solo en el continente americano, desde el norte hasta el sur, sino inclusive en la vieja Europa. Las tesis de integración, las tesis de liberación, las tesis de desarrollo de los pueblos, las tesis de respeto a la población originaria, por señalar cuatro nada más, manejadas por Simón Bolívar a lo largo de su inmensa producción escrita, que afortunadamente pueden consultar por la página web del Centro de Estudios Simón Bolívar, nos hablan de la necesidad de estudiarlos. Los invitamos a que continúen el desarrollo de este extraordinario diplomado sobre la vida y obra de Simón Bolívar. Muchas gracias por su atención.